Gracias. En primer lugar, comentar que si en alguna ley hemos puesto atención, interés, incluso tal vez ingenuidad en pensar que por fin nuestro país podría tener esta ley reglamentaria en el derecho de réplica y que hemos esperado décadas, mucho tiempo para poderla tener, hoy que tenemos este instrumento realmente desilusiona, no solamente por los procedimientos, sino sobre todo por sus contenidos. Hemos sido incluso nosotros víctima de que por la falta de una ley reglamentaria del derecho de réplica se imponen en el poder los que han estado en el poder a pesar de los pesares. Y aquí yo quiero recordar, en primer lugar, que el derecho de réplica es un derecho humano que lamentablemente en esta ley queda a la deriva. También se perdió de vista la importancia que tiene el derecho de réplica para fortalecer, para desarrollar una democracia, y que tiene dos connotaciones, la individual y la social. La individual, cuando se ataca a la persona, a una ciudadana, a un ciudadano, y la social, cuando se ataca a una sociedad, en primer lugar, por no darle una información veraz, el derecho a la verdad, el derecho a saber, pero también a la dimensión política que se tiene cuando se es candidato, precandidato o partido. Una ley reglamentaria en materia de derecho de réplica que es insuficiente, deficiente, omisa en varias cosas, pues simplemente se convierte en impedidora del ejercicio del derecho de réplica. Son muchos los argumentos, déjenme dar al menos 5 rápido. En primer lugar, el Congreso está obligado a que los procedimientos reglamentarios de este derecho, sobre todo, deban ser rápidos, que se considere el principio pro persona establecido en la Constitución, artículo 1, que se establezca la solicitud de réplica y pueda presentarse a través de los medios electrónicos y demás, y plasmar facilidades, todas las facilidades necesarias para que el aludido, la aludida pueda presentar su derecho de réplica. Es imperdonable los límites al derecho de réplica que concibe este dictamen, muy particular al gobierno y a las agencias de noticias. Resulta inaceptable restringir y limitar este derecho humano justamente al gobierno, que es el que debería de velar por el interés de los derechos humanos, y a las agencias de noticias. La excepción de que la réplica no proceda contra la información oficial dada por un servidor público y difundida por una agencia de noticias, o en algún medio de comunicación retomada de comunicados de servidores públicos o de agencias de noticias, vulnera el derecho de los mexicanos a saber, por una parte, y vulnera la dignidad de las personas aludidas por información agraviante, falsa, errónea o tendenciosa. Y además, no existe ninguna justificación para que se quebranten los derechos humanos por nadie, mucho menos por el gobierno o por las agencias de noticias. Las agencias de noticias, ¿cuántas veces lo hemos visto? Difunden información errónea, difunden errores, por llamarlos de alguna manera, información agraviante basada en hechos inexactos o falsos, y aquí quedan excluidos de los sujetos obligados. Aunque venga en la relación de sujetos obligados, hay otros artículos que prohíben ejercer el derecho de réplica al gobierno y a las agencias de noticias. Otro aspecto, pues, es el acceso a la justicia. En primer lugar, la carga de la prueba.
la carga de la prueba debe recaer en el medio de comunicación que difundió, que publicó una información falsa, inexacta o agraviante. No tiene por qué la persona agraviada ser y llevar la carga de la prueba. En esta metodología, en este procedimiento, se obliga al ciudadano o al partido, bueno, el partido político ya ni existe aquí, a iniciar el procedimiento que debe de tener la copia del programa, debe de demostrar con la publicación exacta, debe de solicitarla al medio de comunicación que difundió la información falsa. Y si el medio no se la quiere dar, y si no tuvo cómo grabarla en ese momento, pues entonces es el ciudadano, es un absurdo que la carga de la prueba recaiga en el agraviado en lugar de que sea el medio de comunicación quien difundió, quien demuestre que en efecto no se violó un derecho humano como es el derecho de réplica. Lo único que debería de exigirse al ciudadano en este caso es que pueda identificar en qué programa fue, quién lo comentó, pero otro asunto gravísimo de esta minuta es la no apelación. O sea, si estamos hablando de que vamos a tener derecho a la justicia y el derecho a la justicia es eso, un derecho, pues entonces se tienen que poner plazos razonables desde el momento en la solicitud y en la fundamentación de mi derecho a ejercer la réplica. Desde ese momento debe de aplicarse el principio de oportunidad. Pero aquí, además de que se le dan 18 o 20 días para después de iniciado el procedimiento, hay derecho a la apelación, y el derecho a la apelación no establece tiempo, y una apelación puede llevar 1 año, 2, 3, 5, hasta el infinito, y nunca darse el derecho de réplica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en materia de campañas políticas? Si la difamación, si el hecho agraviante, si el hecho inexacto o falso ocurre un día antes del cierre de campañas, un día antes de la elección, ¿de qué manera voy a poder defender que ese hecho falso, inexacto, agraviante, que ataca a un partido político, precandidato o candidato, es falso? No se puede, no hay acceso a la justicia. Entonces, no se está atendiendo a los principios rectores que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en relación a los derechos de réplica, que debe de tener los principios, basarse en los principios de legalidad, gratuidad, equidad, proporcionalidad, oportunidad, entre muchas otras cuestiones. Mire, son demasiadas las cosas, pero la réplica se mantiene en esta minuta bajo los tiempos y procedimientos civiles, o sea, al infinito, porque la verdad no hay justicia, y los tiempos políticos están marcados en las leyes electorales. Si esta ley dice que el derecho de réplica para partidos políticos, precandidatos y candidaturas va a operar el derecho civil y no el derecho electoral, pues entonces basta con rebasar los tiempos electorales para que no se ejerza el derecho de réplica. Y eso impacta a todos, deberían de pelearlo todos, porque de alguna manera afecta a todos. En fin, esta minuta es un insulto a la lógica, es un insulto a los derechos humanos, y es un insulto a los que tal vez, insisto, con mucha ingenuidad creímos un día que haber reformulado el artículo 6º de la Constitución, el haber hecho una ley en telecomunicaciones, el establecer el derecho de réplica en la Constitución, podríamos tener por fin una ley reglamentaria que lo hiciera valer, lo hiciera cumplir. No lo es. Nuestro voto será contundentemente en contra. Y quiero hacer aquí una mención que ayer comentaba con el senador Corral. Ayer hicieron una conferencia de prensa diputados. El jueves. Diputados van llegando y nos dicen los diputados, hacen un exhorto al Senado a que se reforme esta minuta,
que se les regrese, que ellos van comenzando y tienen todo el tiempo, toda la disposición y toda la intención de atender los cambios que desea hacer el Senado de la República. Así que no pongan ese pretexto de que, ¿qué tal? Si aquí le cambiamos una coma, allá se pare. Los diputados están diciendo, háganle las modificaciones necesarias, porque acá las vamos a validar, las vamos a considerar, las vamos a analizar. Gracias.